Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los ojos. Padre, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos, quienes puedan servir a tu pueblo como religiosas, sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amigos, Dios les bendiga. De nuevo les doy la más cordial bienvenida a este programa Echando las Redes, a través de su canal arquidiocesano. Para ustedes el Padre Robertson. Y en esta semana les vamos a acompañar en este programa justamente con aquel título, La Cruz del Discípulo. Así que te invito para que te quedes con nosotros y empecemos esta aventura. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa Echando las Redes en televisión arquidiocesana. Y ahora estamos tratando el tema La Cruz del Discípulo. Y justamente estamos en este contexto penitencial, por así decirlo, porque en este mes de septiembre, aparte de celebrar a Guatemala, de ser el mes patrio, pues recordamos los dolores de María Santísima. Pero también podríamos llamarle Nuestra Señora de los Dolores. Por eso me encuentro a la par de esta hermosa imagen, la morenita de Dolores de aquí, de este templo de Jesús Obrero, Buen Pastor. Y por eso le pedimos a nuestra Madre que interceda por nosotros. Ella es la dueña y señora también de nuestro corazón. Que así sea. Hoy también, a la luz de nuestro programa, a la luz de este título, La Cruz del Discípulo, valdría la pena leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versículos 25 al 27. Escuchamos el texto bíblico. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, lo que el Señor manifiesta a todos los que están a su alrededor, a los circunvecinos, lo que manifiesta a aquella gente que le sigue, es precisamente cómo debe de ser ese seguimiento. El seguimiento de Jesús debe de ser radical. Jesús no pide sobras. Jesús no pide limosnas, Jesús no pide cosas a medias, pide radicalidad. Qué difícil es para un cristiano, para un sacerdote, para una religiosa, para un obispo, para un joven, para un matrimonio, para un servidor, para un laico comprometido. Qué difícil responderle a Dios en su servicio y en su vocación. Por supuesto que es difícil. Siempre vamos a tener la impronta que el mal está rondando, buscando a quien devorar, nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 3. Así es, siempre el mal quiere hacernos caer, y por eso el camino que nos presenta Jesús a través del texto que acabamos de escuchar, capítulo 14 de San Lucas, versículos 25 al 27, es la cruz necesariamente. El que quiera venir en pos de mí y odia, ¿sí?,
y no odia, mejor dicho, ama por sobre todas las cosas y más que a mí, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nos damos cuenta cómo la cruz va unida, entrelazada intrínsecamente con el discipulado, o el discipulado, mejor dicho, con la cruz. Es decir, aquel discípulo, aquella persona que quiera seguir a Jesús, aquel servidor, aquella servidora, aquel joven que esté en discernimiento vocacional y quiera seguir al Maestro, debe de tomar en cuenta que debe de abrazar la cruz. Y abrazar la cruz significa hacer renuncias. Y abrazar la cruz significa dejarlo todo. Y abrazar la cruz significa aceptar el proyecto de Dios. Y abrazar la cruz significa estar feliz con la misión que Dios nos da. No es fácil responderle a Dios. ¿Quién dijo que era fácil? Siempre uno se encuentra tropiezos, siempre hay obstáculos, pero el Señor nos da los medios para poderlos vencer. Lo importante es perseverar hasta el final. Eso es lo importante. Hoy también nos dice el Señor, el que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Llevar la cruz. La pregunta es, ¿a qué necesitas tú renunciar para seguir radicalmente a Jesús? Hoy también el Señor termina diciendo en el versículo 25 a través de San Lucas, ¿verdad? Perdón, en el versículo 27 del capítulo 14. La cruz. El que quiera seguirme, que se niegue y que tome su cruz. ¿Qué significa negarse? Significa para un cristiano, para una cristiana, el dejar por un lado incluso sus propios intereses, sus propios proyectos. Cuando el Señor a mí personalmente me llamó, recuerdo que tuve que dejarlo todo. Dejé amigos, dejé novia, dejé casa, padres, familia, estudios y todo lo que se quedó. Y me costó, por supuesto, pero sé que Dios me lo ha reintegrado al sextuple %, por así decirlo. Así que no tengas miedo. Si tienes que dejar algo por seguir a Jesús, hazlo. ¿Cuántas personas quieren ser servidoras en el altar, por ejemplo, pero están en una relación ilícita con alguien, en pecado? Deja esa relación y adhiérete a Dios en un estado de gracia y verás que tu vida dará un giro tremendamente hermoso. ¿Qué tuvo que dejar San Juan Pablo II? Su patria, ¿sí? ¿Qué tuvo que dejar el santo cura de Ars? También su lugar de origen para irse con el Señor. ¿Qué tuvieron que dejar los grandes santos y santas? Muchas cosas. Un San Ignacio de Loyola que dejó su batalla que le encantaba, sí, era parte del ejército español, dejó la batalla, dejó el ejército, dejó sus compañeros, dejó su cargo, sí, y se unió a las filas del Señor. Bueno, ¿ves? Hay que cargar con la cruz, hay que hacer renuncias, hay que ofrecernos a Dios. ¿Qué no hizo María Santísima y qué renuncia no hizo nuestra Madre? ¿Sí? Para poder seguir a su Hijo. Sigamos entonces en este programa haciendo nuestras meditaciones. ¿Qué tal, amigos? De nuevo con ustedes el Padre Robertson en este segmento El Rostro de la Palabra, después de haber escuchado el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 27, nos damos cuenta cómo Jesús le exige, le pide a aquellos que son sus seguidores, los que están a su alrededor, sus discípulos, que quien quiera seguirlo y no niega, y no deja, y no renuncia a sus padres, a su familia, a sus hermanos, hijos, hermanas. Para nosotros o para los jóvenes sería quien no renuncia a su proyecto, quien no renuncia a su novio, a su novia, quien no renuncia incluso a su trabajo, a sus estudios o a lo que sea, por seguir a Jesús, o al tiempo que tiene para ir a una fiesta. Quien no renuncia a todo eso por el Señor no es digno de seguirlo. Por eso, en torno a este contexto del 15 de septiembre, en donde celebramos a Nuestra Señora de Dolores, pero también el 14 de septiembre, en donde celebramos la exaltación de la cruz, pues valdría la pena recordar ese signo evidente de todo cristiano, la cruz. Por eso me encuentro en esta hermosa imagen del Cristo negro que tenemos en la parroquia Jesús Obrero. Vale la pena entonces que tú como joven o que tú como acompañante espiritual o que tú que estás al frente de algún grupo tomes nota de qué significa la cruz. Claro, para el mundo griego o persa en donde surge el tema de la cruz,
La cruz era un signo de escándalo, un signo de burla, ¿sí? La cruz era un signo de maldición. La cruz era un signo de vergüenza. ¿Por qué? Porque todo aquel que era condenado a morir en la cruz era un malhechor, era un asesino, era un ladrón o cualquier otro sinónimo que vaya con esa vida disoluta y pagana. Pero nos damos cuenta que Jesús murió en una cruz. Si el libro del Deuteronomio nos habla de ese tema, viendo que la cruz es un escándalo y una maldición, dice San Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, nos dice San Pablo: el Señor mismo se hizo por nosotros pecado y maldición al cargar la cruz. Cargó con nuestros males, con nuestros pecados, pero la transformó en gracia, en vida, en esperanza. Así que no te avergüences de la cruz del Señor. No te avergüences de portar una cruz en tu pecho. Hay un cantito muy hermoso que dice: al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Y entonces no te avergüences de llevar a tu pecho una cruz. No te avergüences de ir a la iglesia. No te avergüences de ser un cristiano católico. No te avergüences de tu fe. Jesús no se avergonzó de ti. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Por eso la cruz es el signo de todo cristiano. ¿Sabes que incluso para un exorcismo, por ejemplo, cuando alguien está poseído, qué es lo que sucede con un sacerdote exorcista o con una persona que sabe de estas cosas y de estos misterios? Cuando pones enfrente de la persona que está poseída o en su frente una cruz, grita, tiembla. ¿Por qué? Porque el mal no soporta este signo del cristiano, el signo de nuestra fe, de nuestra resurrección. Jesús entonces dejó que la cruz, por un lado, se disolvieran los pensamientos de que era una maldición, ¿sí? Y Jesús la muestra como una bendición. Y por eso no tengas miedo de renunciar, de cargar tu cruz y de seguir a Jesús. Cargar la cruz significa renuncias. Cargar la cruz significa aceptar tu misión. Cargar la cruz significa decirle al Señor: ¿qué quieres de mí? Muchos piensan que la cruz solamente son problemas y dificultades, que son todas las desavenencias e inconvenientes que llegan a la vida, problemas, no, o crisis. Pero no es así. La cruz es la misión que tienes. La cruz es la vida que Dios te ha dado. La cruz es todo lo hermoso que tú puedes vivir en tu vida. Es la misión que tienes como cristiano, como servidor o como joven. Así que no renuncies a Jesús. Él te está dando la mano y te dice: ven, sígueme, déjalo todo y no tengas miedo. Yo te daré cosas nuevas. Jesús te promete cosas nuevas, una vida plena, una vida llena de sentido, una vida llena de alegría, una vida en donde te va a proveer de todo lo que necesites. Y aparte te multiplicará los bienes en este mundo y aparte te dará la vida eterna. ¿Ves qué hermoso es seguir a Jesús? Pero también cargar con tu cruz. Que el Señor te bendiga. Por favor, no cambie la sintonía. Continúa con este programa, Echando las Redes. Hola, hola, que Dios les bendiga. Estamos en el espacio de brújula, así es. Y justamente una brújula para los navegantes he explicado que les muestra el rumbo, les muestra el norte. ¿Cuál sería el norte para nosotros? El norte a través de la palabra, el norte a través de la oración, el norte a través de la vida de los santos. Nuestro norte es Jesús, porque estos medios nos permiten llegar a su presencia. Y ahora, pues déjenme hablarles sobre la exaltación de la cruz, ya que el tema de este programa es precisamente referido a la cruz del discípulo. Veamos qué significa la exaltación de la cruz. Como bien sabemos, desde muy antiguo tenemos la adoración de la cruz. Pero la adoración de la cruz no en sí misma como una cruz cualquiera. No, porque no tendría sentido que adoráramos la cruz por adorarla. Es como si adoráramos cualquier cosa. No, adoramos la cruz, pero en ella a nuestro Señor. Por eso adoramos la cruz. El Viernes Santo nos recordamos que en los oficios del descendimiento del Señor, en los oficios en donde se celebra la palabra, en los oficios de adoración de la cruz,
Siempre el sacerdote coloca al crucificado, no una cruz sola, sino al crucificado. Coloca a Jesús en la cruz y dice algo muy hermoso: mirad el árbol de la cruz en donde fue clavado nuestra salvación. Y todos, venid, adorémosle. Respondemos. Cada uno pasa no solo a hacer la veneración, sino a adorar la cruz, a adorar a Jesús, a adorar ese misterio de aquel hombre que se entregó por nosotros, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y es lo que celebramos en la exaltación de la cruz. Celebramos ese triunfo de Jesús en una cruz. Por eso, cuando tú estés pasando por problemas y dificultades, el Señor triunfa en ti y en tu vida a través de esas situaciones, cuando las entregas, cuando las ofreces, cuando haces un sacrificio. Sabemos que Santa Elena, mamá de Constantino en el siglo IV, encontró en algunas excavaciones que hizo y unas expediciones en Tierra Santa, encontró la cruz del Señor. Es lo que suponemos en la historia de la iglesia, en la tradición, y tenemos diferentes reliquias en diferentes lugares del mundo entero. Celebramos la exaltación de la cruz, ese hermoso árbol que representa a todo cristiano. Así es. En Guatemala la celebramos el 3 de mayo, normalmente, como de una manera más popular, y a nivel universal el 14 de septiembre, en toda la iglesia. Pidámosle al Señor que a través de su cruz marque nuestras vidas, nos muestre que debemos de cargarla para seguirlo con amor, para llevar adelante y a buen término la misión que nos ha encomendado. Que el Señor te bendiga, no te avergüences del signo de la cruz, el signo del cristiano.